Top. El último capítulo que figura, bueno, empezamos ahí, sí, bueno, algo se ve, no se ve bien, pero algo se ve. Papá tiene que calentar la óptica, ¿no? El foquito. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hacer el último shiur con respecto a Eliyahu y vamos a ver el último capítulo donde figura Eliyahu en el libro Melahim, pero no es el último capítulo que figura Eliyahu en el Tanaj, que también lo vamos a ver hoy, ¿está bien? Pero empezamos con lo último. Y antes de ir digamos, al último capítulo donde figura, quiero ir al anterior, que es Melahim Bet Perek Aleph. ¿Está bien? Entonces estamos en Melahim Bet Perek Aleph, eh, que habíamos visto la última clase. ¿Está bien? Lo que pasaba con los reyes, con el rey de Israel, que mandaba a preguntar a Balsbub, que es como un tipo de Abodá Zará que había en la zona de Ekron, la zona de Gad, de los Plishtim, y Eliyahu estaba muy en contra de eso y decía como no hay Dios en Israel, y habíamos visto, ¿se acuerdan que habían venido los ministros eh, con 50 hombres, el primero, el segundo y el tercero, que le pide clemencia a Eliyahu? ¿Está bien? Y ahí termina este capítulo. El capítulo siguiente, el Perek Bet, el capítulo 2, de acá empieza que el primero, al principio es algo interesante, nos da un título de lo que va a pasar, que eso es algo muy raro, ¿no es cierto? Porque el Perek del Tanaj generalmente no tiene título, te empieza a contar la historia, pero acá tiene título y es Veí Bealot y Veí Bealot Adonai et Eliyahu B'Sarah Shamayim Vayelech Eliyahu Belisha Mina Gilgal. Sí, sucedió cuando Dios lo hizo subir como en la tormenta, en el torbellino, a Eliyahu al cielo. De ahí estaban Eliyahu y Elisha en un lugar que se llamaba Gilgal. ¿Está bien? Primero están Eliyahu y Elisha. ¿Se acuerdan que cuando habíamos estudiado un capítulo en el cual a Eliyahu se lo despide como de ser Naví de una manera, que le dice que nombre a Elisha bajo él? Y acá él está con Elisha. Vayomer Eliyahu el Elisha, Sheb na po, y Hashem shlachani ad Betel. Quédate acá, en donde ellos estaban, porque Hashem me mandó a Betel. Puede ser que Eliyahu quería estar solo, puede ser que Eliyahu sabía que llegaban sus últimos momentos. Y vieron que Eliyahu muchas veces estaba solo, que se iba a las cuevas, se iba a las montañas. Vayomer Elisha, Chai Hashem, Bechai nafshecha, y mesbeka, Beirdu Betel. No, no, por la vida de Hashem y por tu vida, que no te voy a dejar solo. ¿Está bien? O sea, Eliyahu trata de sacárselo de encima a Elisha y estar solo, no lo logra. Iban los dos juntos a Betel. Beitzu bene Nevi'im, Asher Betel, Elisha, segundo acá, está muy acá. ויצא בני הנביאים אשר בתל אל אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום השם לוקח את אדונך? Algo terrible, vienen Bene Nevi'im. ¿Se acuerdan que en una época los Bene Nevi'im, los Nevi'im se tenían que esconder? Y acá no solo que no se tienen que esconder, sino que le van a decir a Elisha, hoy se termina. Hoy tu gran maestro llega a su día. Esa es una de las cosas que los seres humanos no sabemos, porque pueden llegar a volver loco una persona en general, ¿no es cierto? Si la persona sabe cuándo terminan, bueno, hoy en día a veces los médicos dicen, pero cuando los médicos dicen ya son gente que a veces ya no están hablando, vieron que ya no pueden prácticamente respirar, pero la persona que tiene razonamiento generalmente muy raro que un médico le diga, hoy te morís, y eso no sucede. Pero que le digan a un discípulo de un rabo, de un naví, hoy se muere tu maestro, también es algo terrible. Imagínense. Pero no es que la persona no tiene conocimiento de eso, como los nevinos sí tienen conocimiento de... Sí, pero no es que Elisha tuvo la nebuá, sino los Bené Neviim le dicen
a él. Y por supuesto que el razonamiento que uno tiene queda totalmente como anulado, ¿no es cierto? En una situación sentimental tan fuerte. Entonces le dice, Ayom Hashem lo que adoneja. Hoy Hashem se lleva a tu Señor, Meal Rosheja, por sobre tu cabeza, Bayomer, pero Elisha sabía, Bayomer Gamani Adati, Ejeshu. Yo también lo sé, estén en silencio. Vieron que en hibrit está la palabra lahash, ¿no es cierto? Que es como decir en secreto, Ejeshu, que es acá la misma palabra, ¿está bien? O sea, bueno, cuando sucede, sucede. Otra vez Eliau, Bayomerlo Eliau, Elisha, Shem Napo, sentate acá, quédate aquí, Hashem, Shlachan y Jericó, estaban en Betel, ¿no es cierto? Ahora le dicen, no, me voy a Jericó. Son algunos kilómetros caminando, ¿no es cierto? De Betel a Jericó. Jericó, justo arriba del Mar Muerto, ¿está bien? Y Betel un poquito más arriba de Jerusalén, ¿está? Los que más o menos conocen el mapa. Y Elisha de nuevo, Vayomer, Jai, Hashem, Bejai, Nafshejai, Mezbeka, Veyabo Jericó, no te dejo, se fue con él a Jericó. Y ahí también habían profetas, Baikshu Benian Neviim, Asher Jericó. Antes de continuar, esto se puede decir que esto es un triunfo de Eliab, de una situación donde los Neviim o los Bené Neviim se tenían que esconder, los perseguían para matar, a que va Betel, Bené Neviim, va Jericó, Bené Neviim. Como que la Nebuá prosperó, como que hubo escuelas de Nebuá y eso tuvo muchos alumnos, ¿no? Y los de Jericó de nuevo vienen a Elisha, le dicen, ¿sabes que hoy Hashem se lleva a tu señor? Entonces, Gamani Adati, yo también lo sé, Ejeshu, estén en silencio. Y ya sabía de todas las demás. Sí, ¿Qué? ella también sabía. No sabemos, no dice, no dice que Hashem le comunicó a Eliab que este día se lo llevaba. O tal vez puede ser otra realidad, que todos los que están alrededor sabían, pero Eliab no sabía. Tal vez por eso pide tanto silencio Elisha. Sí, no lo sé. Ahora, no termina la historia en Jericó. Yo me lo leo. Shem Napoki, Shem Shlachani a Yardena. Me mandó al Jordán, al Yardén. Fíjense que en el Tanaj, la Hei al final, ¿no es cierto? Es como Ilushalaima. Entonces me mandó al Yardén. Bayomer Chai Hashem, Bechai Nafshechai, Mezbeka, Bilhushneem. No lo dejó y fueron hasta el Yardén. Todo, ahora no se van solos. וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ועמדו מנגד מרחוק. O sea, 50 de ellos van con ellos, están un poco a distancia. Beshnem amdú al Yardén. Los dos estaban sobre el Jordán. Y viene Eliau, Bekaj Eliau et Adrato. Adrato es como su bastón. ¿Está bien? Es como un tipo de bastón, de palo. Baiglón, Bayake, Tamaim. Vejetzu, Ena, Bena, Viabrush, Nem, Bajarabá. Milagro del Eliau, se abren las aguas del Jordán, pasan Jarabá, es como Joreb, y que es también como la parte seca. ¿Está bien? Jacobo dice que en el verano tenía Joreb como la sequedad, también se usa esa palabra. Veí que Abraham, Beliau, Amar el Elisha, Shal Mae Selach, Beterem el Kach Mimach. Acá está la respuesta. Eliau le dice a Elisha, ¿qué querés pedirme antes de que voy a ser llevado de ti? ¿Está bien? Eliau acá sí sabe que lo iban a llevar. Ahora se lo dice. Vayomer Elisha, Ina Pishnai Mirujaja Elai. Quiero tener 2 veces del espíritu que tú tienes, o de la nebuá, ¿sí? O de la conexión divina que tú tienes, quiero tener 2 veces más que caiga esto sobre mí. Y el diablo le dice, está difícil la cosa.
Bayomer, Ikshita Lishol, ¿sí? Ikshita de caché, preguntaste, pediste algo difícil, ¿no? Le dice Eliyahu. Pero le dice, hay algo que puedes saber. Im tireoti lukach mitach, si vas a ver que soy llevado, soy tomado de ti, y el achkem, bimen lo oye. Si ves de repente que me llevan de ti, que desaparezco, va a ser que vas a tener el doble de espíritu de yo. Y si no vas a ver esto, no va a ser. ¿Está bien? Todo. Veiem olhim aloch ver, están hablando, caminando, y de repente veine regev esh, besuse esh, como una carroza de fuego y caballos de fuego, Beafridu ben Shneem, separados entre ellos dos. Vayal Eliau beseará Shamaim. Sí, y Eliau subió ahí, como un torbellino, al cielo. Belisha roe, והוא מצעק, אבי, רכב ישראל ופרשיו. Sí, Elisha empieza a gritar, imagínense, está ahí y empieza a subir como al cielo, es algo, ¿no es cierto?, muy especial. Entonces dice como la carroza de Israel y sus jinetes, veló Raúd, y no lo vieron más, pero Elisha llegó a agarrarlo a Eliau de la ropa, "Vayihasek bi begadav, vaykraem lishnaim karaim". Lo trató de agarrar de la ropa cuando estaba ciudadano y se rompió la ropa de Eliau. Pero no tuvo mucho lo que hacer ahí Elisha. Vayare metaderet Eliau. El bastón, ¿se acuerdan? Con esto, con el que hizo el mar. Asher naflame alab, Vayashov, Vayamot al Sfata Yardem. Y estuvo ahí sobre la orilla del Jordán. ¿Volvió el agua ahí? ¿Qué? ¿Volvió el agua ahí? No, no volvió. Vaya Era el yo. aderet Eliau, era el bastón este. Vaya yo se refiere a Elisha. No, es Elisha. Bien. Elisha. Elisha es Vayashov, Vayamot al Sfata Yardem. Vaykaj et aderet Eliau. Asher naflame alab, agarró como el bastón de Eliau que se cayó. Vayaket Maim. Y intentó, Bayomer, Aye Hashem Elohe Eliau, ¿dónde está Hashem? ¿No es cierto? El Dios de Eliau. Afu, Bayaketa Maim, Bechzu Ena Beena, Beabor Elisha. Y le funcionó. Muy bien, muy bien, Gaby. Se conectó por el Zoom para no perderse parte del Shiur. Muy bien. Entonces, golpeó ahí las aguas, Elisha, y Gaby, apagalo, me hace eco. Entonces ahí logra Elisha pasar nuevamente por el río que se abría nuevamente. ¿Se acuerdan quiénes estaban mirando de lejos? Los Benea Nevim. Vairu Benea Nevim, Asher Beyerichó Minegel, Beambru, Naja Ruach Eliau al Elisha. Se posó el espíritu de Eliau sobre Elisha. Beabou Likrato, Bishtajabulo Arza. Y se prosternaron ante él. ויאמרו אליו, הנה נא, יש את עבדיך 50 אנשים בני חיל, ילכו נא ויבקשו את אדונך, פן נשאו רוח השם וישלחהו באחד הערים. Dijo, no todo está perdido. Tal vez vino, ¿vieron cuando hay en Estados Unidos, ¿no? Acá no hay estas cosas, ¿no? O cuando en Estados Unidos están esas tormentas terribles, ¿viste? Que pueden agarrar a una persona en un lugar y lo pueden depositar en otro, depositarlo, lo puede tirar o lo puede llevar en otro. La fuerza que tienen los torbellinos llevan cosas que tienen peso. Entonces dice, no, puede ser que el Ruach lo llevó y lo tiró en una de las montañas o en uno de los Geayot, de los valles. Bayomer, Lotishlahul. Él le dice, no manden, pero Beifzerubo Adbosh. Bayomer Shahul, le insistieron mucho. Bueno, dice, ustedes quieren, manden, pero mandaron 50 personas, lo buscaron 3 días, Veló Matzau. No lo encontraron. Todos al final vieron entonces cómo se lo llevaron a la
No, ellos vieron, espera, acá no hay O sea, discusión, eso después no hay discusión que, o sea, los Bnei Nevim no discuten con Elisha que se lo llevó la tormenta. No, No es que vino una voz, espera, no salió una voz del cielo y dijo que suba Eliao. ¿Está bien? no, yo sé, pero él le había dicho a Elisha que si él veía cuando se lo llevaban, él seguro iba a tener el doble de la nebuada de Eliau. Eso es lo que pidió, el doble de Ruach, está bien. Pero al final todos los demás también vieron cómo se lo llevaban. ¿O no? Todos los demás, al parecer, vieron lo que le sucedió y vieron que Elisha recibió del Ruach de Eliao. Y dijeron, Naja la Ruach de Eliao, eso lo reconocieron. Pero incluso con todo eso, ellos eran desconfiados y querían buscarlo, a Eliao. Querían ver a ver si lo encontraban. Dice que lo buscaron en las montañas, ¿no es cierto? La zona al lado de Jericó es una zona de montañas y valles. Dice que lo buscaron ahí por toda esa zona, pero no lo encontraron. ¿Está Era bien? desconfiar en su propia, era desconfiar en su propia nebuada porque todos sabían que se iba a salir ese día. Bueno, tenés razón, muy buena cuchilla. Si ellos sabían Pero que capaz iba. que no destapó, no lo No, esperaba. no, pero está muy bien lo que dice ahí él, porque los mismos Bnei Nevim le habían dicho, hoy se van a llevar a tu señor. Y fue lo que sucedió. También fue lo que sucedió, que dice yo, que no fue el teléfono, un segundo. עובד, אני בשיעור חוזר אליך אחר כך, חצי שעה. Ahí Era ahí está tu rabino, Martín. ¿cómo? Era Obed. ¿Estaba Somalia? Sí. Todo. Entonces, bueno, no lo encontraron. וישוב אליו, והוא יושב ביריחו, אלישע está en Jericó, ויאמר עליהם, הלא אמרתי עליכם, אל תלכו. Les dije, no vayan. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הנה נא מושב העיר, טוב כאשר אדוני רואה, והמים רעים, והארץ משקלת, ויאמר קחו לי, טוב, acá ya empieza un segundo, acá ya empieza a hacer milagros Elisha, que con el agua, se ve que el agua era como agua salada, algo así, le hizo que se pueda, le hizo que el agua se pone bien, pero no vamos a entrar ahora ya en Elisha, eso lo vamos a estudiar otras veces. Y acá se fue Eliau. Así se va Eliau en esta parte. Y todo lo que ya estudiamos muchas veces, ¿no es cierto? Que Eliau, que era Canai, por un lado, que quería que vayan por los caminos de Hashem, por otro lado decía que el pueblo de Israel dejaron el Brit de Hashem. Y ahora tenemos que, para ver cómo continúa Eliau en el Tanaj, hay que ir al final de la Nebuá. ¿Está bien? Eliau, generalmente es Eliau Anaví, ¿no es cierto? Es uno de los más grandes o más especiales Nevi'im. Y hay un libro que es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque ahí es donde se termina la nebuá del Tanaj. Si le preguntamos a la gente qué es el Tanaj, Tanaj principalmente es un libro de profecía, ¿no es cierto? No fue escrito como un libro, el libro de historia del pueblo de Israel. También está la historia antigua, pero es la historia mitoj, la nebuá, la Idgalut. O sea, lo más importante del Tanaj es que trae la Idgalut de Hashem al ser humano. ¿Está bien? Eso es lo más importante que tenemos en el Tanaj. En el Tanaj hay distintos libros y hay libros del Tanaj que sabemos que nadie dice que son libros que tienen nebuá, que tienen Idgalut. Hay libros que dicen que son libros que tienen como historia o que tienen Jochma, pero lo más importante es la Nebuá. Y el libro que termina la Nebuá es Malachi. ¿Está bien? Hay discusión quién era Malachi. Si Malachi era el nombre de un enviado de Hashem, de Malach, ¿no es cierto? Si era una persona que se llamaba Malachi, hoy en día existe el nombre Malachi, o si era otra persona, que hay quienes dicen que era Esra, está bien, y hay quienes incluso dicen que era Eliau, pero principalmente vamos a decir que esto es el enviado y no vamos a decir quién era. Está bien, vamos al último capítulo. הנני שולח מלאכי
Upiná derech lefanai. Voy a enviar a mi enviado y va a despejar el camino delante mío. Bepitom, yavo eleichaló a Adom asher atem mebakshim, y va a venir a su, ¿no es cierto?, al palacio, al Eijal, el señor que ustedes piden, un malach brit asher atem hafetzim, y va a venir el malach del brit, del pacto que ustedes desean. Veine va a amar a Shem Tzebaot. Está bien, y va a venir y va a hacer todo tipo de cosas. Lo que va a hacer ahí el malach. Acá hay una oración que se dice todos los días al final de la Midá, por lo menos de acuerdo al Nusach Ashkenazi. Be'arval Adonai Minchat Yehuda Birushalayim Ki Me'olam Kshanim Kadmoniot. ¿No es cierto que muchas veces decimos esto? También en la Tfilá. Y fíjense, cuando ya viene casi al final del capítulo, segundo, vamos a empezar de acá. Dice, Asni dabru iré Hashem, ish etraeu be'aksheva Adonai, ba'ishma ve'ikatev sefer zikaron, lefanav leiré Adonai lechoshbe shemot. Va a haber un momento que Hashem va a escuchar lo que habla la gente y va a estar esto escrito en su libro. Vayuli amar Adonai tzvaot leyom asher ani ose sgula bechamalti aleem kasher yachmol ish el beno aobedeto. Va a ser un cierto día que estas personas que son muy especiales para mí, voy a tener piedad por ellos como una persona tiene con su hijo, el cual lo sirve. ¿Y qué va a pasar en ese día? Beshabtem urraitem ben tzadik la rasha, ben oved Elohim le asher lo abado. Y van a ver la diferencia entre un justo y un impío, o sea, el tzadik y el rasha, y entre el que sirve a Dios y aquel quien no lo sirve. Que Ayom va Boer Katanur, este día viene y arde como un horno. Dayu Kol Hasedim Bekol Haser Resha Kash Belat Otam Ayom. O sea, todos los malvados y todo eso van a ser como leña para el fuego, en otras palabras. Amar Hashem Tzebaot, Asher Lo Yazov Laem Shoresh Ve'anaf. Ahora, a los que son, los que van por el camino de Hashem, Besarja Lachem, y Ereshemi Shemesh Tzedakah. Va a salir el sol que cura, ¿está bien? El sol que Shemesh Tzedakah, de que hace justicia, un marpe biknafea, y que trae la curación en sus alas. Beyachatem bepishtem que el marbek, y van a estar ahí como, tal vez como el cabrito, está bien, que está feliz y contento. Después los malvados van a ser como, van a estar como el polvo, como las cenizas abajo de los pies de los justos. Y fíjense cómo se despide. Se está hablando como del día final, el juicio final, ¿no es cierto? Está hablando Melahim, de que todos van a ver en forma muy clara qué le pasa a los tzadikim, qué le pasa a los reshaim, a los malvados. Y acá es la despedida. Sichru Torat Moshe Abdi, Asher Tziviti Oto Bechoreb, al Kol Israel Jukim Mishpatim. Acá, la gran mayoría de los comentaristas dice que lo que Melahí está diciendo, acá hoy se acaba la nebuá. No van a haber más neviim. Esto, en Malají no hay ninguna duda, no hay ninguna discusión. Estamos hablando de las épocas del segundo Betamigdash, ¿está bien? Ya volvieron, ya se restablecieron en Jerusalén. Se está diciendo, se acaba la nebuá. Entonces, ¿cómo vivimos si no hay más nebuá? Sichru Torat Moshe Abdi. Tienen que vivir de acuerdo a la Torá de Moshe, mi servidor. Asher tziviti oto bechoreb, ¿no es cierto? En el Ar Sinai. Al Kol Israel, Jukim Mishpatim, para todo el pueblo de Israel. Ahí tienen las reglas de cómo tienen que ir. Y acá viene el diablo. Ine anochi sholeach lachem et Elia Navi lifne vo yom Adonai agadol beanorá. ¿Sí? Que está, conocemos esto, ¿no es cierto?, de las canciones también, de cosas que rezamos. Yo les mando Eliau antes del gran día
antes del gran día que dijo que se iba a ver, ¿vieron la diferencia entre los malvados y los justos? Antes viene Eliyahu Anabí. ¿Y qué va a hacer Eliyahu Anabí? Beshiv lev avot al banim, belev banim al avutam. Va a hacer que regresen los corazones de los padres a los corazones de los hijos y los corazones de los hijos con los corazones de los padres. O sea que se unen. Quiero ir, en el proyecto todavía no tradujimos esto al español, ¿ven? Todavía no llegamos. Quiero ir al proyecto original y quiero leerles algunas de las cosas que escribieron sobre esto, sobre la despedida de Eliyahu. ¿Está bien? Y después tenemos que ver lo que dijeron Hazal, que les prometí que íbamos a llegar también, ¿no es cierto? Ah, ah. Yo quiero leerles dos artículos que vi. Uno está el artículo del Rab el Hanan Samet, vamos a ver, y después vamos a ver el artículo también del Rab Yoel bin Nun. Vamos a empezar con el artículo del Rab el Hanan Samet. Tiene una pregunta acá el Rab Samet. כיצד ניתן לגשר על הפער בין אליהו הנביא הקנאי המופיע בספר מלכים לבין אליהו הנביא המשכין שלום? ¿No es cierto? ¿Cómo se puede congeniar Eliyahu, el celoso, el que pelea, el que quema a la gente, el que manda a matar a todos los Nevi'im, con Eliyahu que viene antes de Yemot HaMashiach, ¿no es cierto? Antes de la Geulah. Y que no solo eso, que viene a hacer que estén unidos los padres con los hijos con los padres, que son generaciones distintas. Dice, ¿cómo se junta esto? Que dice, así figura en el Perek Gimel de Malachi, que es lo que leímos, y en lo que dijeron los Jajamim. ¿Está bien? Bueno, entonces dice así. כאילו שני פרצופים שונים הם, רחוקים זה מזה בין יחס ביניהם. sería como dos caras apartadas unas de la otra. אליהו שבמקרא בזה שבהגדה. tenemos אליהו del Tanaj y Eliyahu de la Agadá, parecería ser. Eliyahu שבמקרא הוא נביא הזועם, es el naví que se enoja, ¿no es cierto? הקנאי הגדול, el gran que tiene un seno muy grande, אבל כבר בסוף ספרי הנביאים מתחילה להצטייר תמונה של אליהו שבהגדה מאוחרת. Pero dice, al final del libro de los Nevi'im, acá en Malachi, empieza a ver el Eliyahu que después vamos a ver en la Agadá. Y dice así, bueno, esto es el pasuk que acabamos de leer. Entonces dice, Eliyahu zen irá shoné mi yesodó, parece totalmente distinto desde sus bases. בזמן המשנה העתיקה, בסוף תקופת בית שני, הוא נראה כאם מלאך אלוהים הנכון לשים שלום בכל העולם. Si acá ya aparece como un enviado de Dios que estaba dispuesto a poner paz en el mundo. Y dice, pregunta, ¿pero verdaderamente son dos caras estas? El Naví Canay celoso que en el Tanaj que va a Nikra y el Eliyahu de la Gadá que tiene piedad y que es Tob Umetiv, Umaskir Rax Huyot Shel Israel, que es bueno y que solo hace recordar los méritos del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en cierto momento, cuando le preguntaron qué hacía ahí en el Monte Geneo, qué haces esto? Dice, y acusó al pueblo de Israel que abandonaron el Brit Ha'aso, ¿sí? Que el Brit lo habían abandonado. Y dice el Rab Samet, y Efshar lo marca, no se puede decir así. O sea que son como algo totalmente distinto el uno del otro. Kiarek bar besof Malachi nimtza kesher ben shnei parsufim. Dice en Malachi hay ya relación entre las dos caras. A ver cómo es. Dice, beaftacha ki Eliyahu yavo leashiv levavot al banim belev banim al avotam. La promesa que va a venir a congeniar de una generación con otra, ahí ya empieza. Entonces, dice, no hay que poner en duda
que tenía una personalidad, tanto la histórica como la que tenemos en la Gadá. Bueno, pues todavía ahora tiene que explicarlo cómo es, ¿no es cierto? Dice, Tafkido shel Naví be Israel u tafkid kaful. En general, el Naví, el profeta en el pueblo de Israel, tiene una misión doble. Litvo et kvod haav beshlichuto el banav, exigir el honor del padre. ¿Quién es el padre? Hashem. ¿Está bien? Por eso venía y los reprimía, ¿no es cierto? Cuando hacía, porque no estaban sirviendo a su padre. Eso era lo que hacían. Por eso Eliau se enojaba con la gente. Eliau no se enojaba con la gente porque se equivocaron en cómo construir una casa. O porque se equivocaron en el camino que le dijeron que caminar. Cuando vimos que Eliau tenía enojo porque hacían cosas que no van de acuerdo a la Torah de Hashem. Ulay hay crítica por las formas, pero no hay crítica en el objetivo. ¿Entienden? Y eso por un lado. Dice que Naví Hashem, Ulam lo pachot mikem litboa et kbodam shel Israel betovatam beamdo lifnei Hashem. Pero por otro lado, otra de las cosas que tenía que hacer es pedir por el pueblo de Israel y por lo bueno para ellos cuando estaba delante de Hashem. ¿Cuál es el mejor ejemplo del que siempre pedía por el pueblo de Israel o muchas veces pedía por el pueblo de Israel? Moshe, ¿no es cierto? Con Moshe también, no la pasaba bien en el desierto Moshe. Lean el libro, ¿no es cierto? Shan Shemot empieza con el Geta Egel y después vayan al libro Bamidbar, en números, una contra otra, otra revuelta, otra revuelta, y Moshe todo el tiempo, ¿no es cierto?, peleando por su gente. Ahora, o sea, doble tafkid, ¿no es cierto?, del Naví. En base a lo que vimos, puede ser que Eliau cumplió solo una fase de su función como Naví, ¿no es cierto? Porque si, ¿quién fue el más grande Naví que tuvimos? Fue Moshe. Y de Moshe tenemos que aprender lo que es, ¿no es cierto?, un Naví. Y vimos que Naví, que Moshe, exigía al pueblo de Israel que vayan por los caminos de Hashem, pero también le pedía a Hashem por el pueblo de Israel, cuando Hashem quería exterminarlos y trataban, cuando había magefot, todo tipo de cosas que hacían para defender al pueblo. De Eliau vimos que hacía solo una parte de ese tafkid. Y acá dice, eso lo agregué yo, no lo dice acá, pero me parece que va hacia ese lugar, ¿está bien? Eliyahu Jai Bador Shel Shever Ruhani. Eliyahu vivió en una generación que había un quiebre espiritual. ¿Está bien? Había un quiebre espiritual. בדור של אליהו שלט מלך גדול אשר השליט על עצמו ועל ממלכו אישה נוכריה עובדת אלילים. אחאב. ¿Está bien? Estaba el gran líder que puso sobre él y sobre su reinado una mujer extranjera, la cual era pagana. Eliyahu בחר למלא תפקידו הנבואי בדור זה מתוך קנאות גמורה למשלחו. O sea, Eliyahu quiso cumplir su función con un celo terrible a través de quien lo envió. Quien lo envió fue Hashem. ומתוך התעלמות מצידו האחר של התפקיד, y dejó de lado la otra parte, lo que les dije, Giluy Rahamim al Doró Belimut Sanegoria Aleem, o sea, que tenga piedad por su generación y que hable de los méritos, ¿no es cierto? Que los trate de defender un poco a la gente de su generación. Eso es lo que les dije antes que Eliau no hizo, ¿no es cierto? Entonces, si Eliau no hizo eso cuando lo tenía que hacer, en otras palabras, Eliau lo siem tafkidó. Eliau no había terminado su función, ¿no es cierto? Peilutó, y fue llevado en la mitad de su accionar. Entonces, dice como que la parashá, o parashat Nebuató, como podemos decir, la parte de su vida como Naví, dice, es una parte de una vida que no se completó. ¿Está bien? O sea, Eliau le faltaba algo, dice el Rab Samet.
דברי הקטגור שבפי אליהו כנגד עם ישראל משקפים פרספקטיבה של נביא החי בדור מסוים. Dice, hablar como en contra y acusar, categor es el que acusa, ¿está bien? En lengua un poco de Hazal. Está el categor y el sanegor, por eso sanegor es el que defiende, por eso hoy la defensa pública en Israel se llama asanegoria tziburit. Cuando Yoel, si Hazbe Jalila te llevan preso porque hiciste algo contra el Estado y no tenés plata, De todos los presentes, solo vos, es por estar enfrente Ay, mío. era un castigo, Entonces, no, de Martín no puedo hablar porque está Moshe acá, el futuro suegro, escuchando. Entonces no vamos a decir que se lo van a llevar a Martín preso. Hablando de preso, les cuento una anécdota que me pasó. Ustedes saben cómo me llamo, ¿no? Shmuel Korenblit. Cuando estudiaba en Barilán, estudié Tanaj, en un momento me iban a dar una beca, ¿está bien? Y había en la familia de alguien que había sido profesor ahí, que había fallecido, y la familia estaban viniendo a Barilán para dar la beca, que había todo un acto que yo iba a hablar algo, una investigación que hice, y habían varias cosas, y la familia suben al auto y ponen las noticias. Hoy Shmuel Korenblit fue llevado preso por haber quemado el departamento de dos mujeres en Jerusalén. ¿A quién se llevaron preso? Escuchan en la radio. Se lo llevaron a Shmuel Korenblit preso, pero le tenemos que dar la beca. ¿Cómo se lo llevaron preso? no. Entonces, bueno, entonces después empezaron a decir que puede ser que hay más de un Shmuel Korenblit en el mundo y llegaron a la conclusión que no era el mío. Si entran hoy en día y buscan en Google Shmuel Korenblit en hibrid, van a encontrar cosas mías y cosas del Shmuel Korenblit que se lo llevaron preso. Wow. Y para colmo, él se llama Shmuel Aaron o Aaron Shmuel, y yo me llamo Shmuel Aaron Simcha. O sea, entonces, no, alguien una vez me trajo Shmuel Korenblit, vamos a llevaron el diario. No. Bueno, entonces, vienen si lo quieren llevar a ellos el preso y lo acusan de que hizo algo malo contra el Estado y él no tiene plata para el abogado, dice, no tengo, entonces el Estado está obligado a ponerle un abogado y ese abogado viene de la Sanegoria Tziburit. Tengo un amigo que es, yo en cualquier problema tengo un amigo que es el director de la Sanegoria en Jerusalén. Está bien, es bueno saberlo. De los amigos del parque, del Kiddush. Bueno, entonces acá habla esta Sanegoria, que es la defensa, y categoría, que es la acusación. ¿Está bien? También Jajamín dijeron en Sanegor, sí, que hablan que el que es defensor no puede hacerse el acusador. Entonces, acá dice, las palabras de acusación en la boca de Eliau contra el pueblo de Israel es una perspectiva de un profeta que vive en una generación especial. Ulam, pero, Anaví roe raketa tzar shel ametziut histori. O sea, el profeta ve una parte estrecha de la realidad histórica. Aemet alam Israel titgalel Eliyahu bemalacham shel adorot kulam. O sea, la verdad sobre el pueblo de Israel va a ser revelada a Eliyahu a lo largo de todas las generaciones, hasta el final de los días. Ad et ketz. Et es tiempo, ¿sí? Y ketz es cuando algo se termina. Shipakshu etam Israel begulgulav atidin, que van a encontrar al pueblo de Israel en sus futuras como vidas o situaciones. As יודע אליהו באי צדק שהיה בקטרוגו ודעתו התבטא בעצם במעשים שהוא עתיד לעשותם. Ahí, en ese momento, Eliyahu va a reconocer que no estuvo bien cuando hablaba de esa manera acusando al pueblo de Israel. Y termina acá el Rab Samet y dice, הופעתו המחודשת של אליהו מגלה כי ליבו יוקד אהבה לישראל. Cuando va a volver va a mostrar que el corazón de Eliyahu tiene amor por el pueblo de Israel. אהבתו המוסתרת עולה ומתגלה על פני השטח, que va a surgir sobre la faz
Eso, ubekaj metoer de mutó midbarim miniable mafra. Y dice, cuando va a volver, ahí es como que se va a purificar su persona y lo que era. Así interpreta el Rab Samet, ¿sí? Lo que dice Malachi. ¿Está bien? Como que Eliyahu va a volver. Vamos ahora al artículo del Rab Yoel Vignon. Segundo, dice así. Malachi, Ingila Dorote Takmia Levoshel Eliyahu. Malachi enseñó o les entregó o les hizo que sea una sucesión para las generaciones. Kmia es como algo uno mucho espera, ¿está bien? O sea, la kmia, el deseo de el regreso, la venida de Eliyahu. Pero lo que es muy interesante está el Rabbi Yoel no de Elisha, no de Ishayahu, no de Osea, no de Amós y no de Mijá. O sea, ¿por qué Eliyahu va a volver? ¿Por qué no va a volver Ishayahu? ¿Por qué no va a volver Yehezkel? ¿Entienden? Si la cuestión es hablar de la Geulá, de la gran redención que llega, de cuando se va a ver la justicia divina finalmente, ¿por qué justamente con Eliyahu y no con otros Nevi'im? Eliyahu Ovil Mavak Nebuí Amami Neged Toavot Israel. Eliyahu hizo una pelea pública, ¿no es cierto?, del pueblo contra las abominaciones de Izebel. Y lo itzliach lesalekota, si hubiera logrado sacarla, o sacar la boda zara que había ahí, Bet Ahab lo haya nofel, la dinastía de Ahab no hubiera sido derrotada, no hubiera caído, Umalhut Israel be Yehuda yachlo ulay leitahed. Y si no hubiera caído el reinado de Ahab, tal vez se hubieran podido volver a unir el reinado de Israel con el reinado de Yehudá, ¿no es cierto? Que es lo ideal que siempre esperábamos. Y si eso hubiera sucedido, podría ser que se hubiera evitado el Jurubán y el Galut, la destrucción y el exilio. La gen, Eliyahu y Maesha Metaeret, por eso Eliyahu con el fuego que purifica, Yahol Limnoa Sonatidi, y puede evitar la catástrofe futura en el día grande que Hashem va a venir, que se dice Yom Hashem Agadol Beanorá, el grande y el terrible. Se van a pasar también cosas terribles, dice ahí. Bedavka Kanauchelo, justamente su celo, Yeholá Limnoa Esh Hamurá Bearbe, puede eso evitar un fuego más terrible. Porque después termina, la otra parte que cuando termina Malachi dice, Pena Bobi Kiti Taeretz Jerem. Sí, o sea que si no va a haber un regreso y una unión entre los padres y hijos, va a haber como un castigo muy grande de Hashem. Pero si viene Eliyahu antes y lo escuchan esta vez, puede evitar eso. ¿Está bien? Y pregunta al rabio el Nun, Rodadas, ¿y cómo vamos a sobrevivir hasta entonces, hasta ese momento que Eliyahu va a lograr que se unan los caminos, ¿no es cierto? Dice, Besefer Torah, o Besefer Zikaron, como dice acá, ¿no es cierto? Como dice acá la Nebuá. El rabio el Nun termina acá con algo que enseñó el Rab Arab Cook, que Cohen, Shealala Aretz, como un Cohen que hizo Aliyah a Israel, Raet Shlichuto Agdola, y, y dice que el Rab Cook él mismo vio que tenía una Shlichut muy grande. ¿Y cuál era la Shlichut del Rab Cook? Dice, Leashiv lebabot acharedim alabanim achalutzim shitrachaku. בלב בנים חופשיים על אבותם הדתיים ולקרב את הלבבות כדי למנוע מלחמת אחים. Dice, ¿cuál era la misión que vio el Rav Kook? Como un tipo de Eliyahu Anabí, ¿no es cierto? El Cohen también es el que sirve a Hashem. Por un lado, cuando el Rav Kook hace Elías, estaban los que celosos
del camino de Hashem, de las mitzvot, de ir por el camino, ¿no es cierto?, que viene de generaciones, y estaban los Halutzim, Shitrajakú, que habían crecido en Europa estudiando en el Heider, ¿no es cierto?, de familias todas religiosas, que decían, la redención está en que nos alejemos de ese camino y hagamos una sociedad alejada de las mitzvot. O alejada de algunas mitzvot, porque el tema de Hagim o ciertas cosas judías, sí, los Halutzim Brit Milá todos siguieron haciendo, el Shabbat lo transformaron, los Hagim lo transformaron, no se convirtieron a otra religión, pero se alejaron del cumplimiento de mitzvot. Pero el Rav Kook quería que se vuelvan a asociar tantos unos como los otros. Ven que en esa época los Gilonim, o lo que hoy en día llamaban Gilonim, se los llamaban Hofshiim. Entonces dice que el Rav Kook quería que se unan los Hofshiim con los Datim. Hay algo más que quiero que estudiemos hoy, que preparé. Hay un artículo que publicaron, acá vieron Mijler Tefrata, que está acá a unas cuadras, no sé si la conocen, acá enfrente de la calle Gat, está Mijler Tefrata, salió un artículo ahí del Rabbe Eli Cohn con otra persona más, y ahí recorté algunas cosas de ese artículo que ellos publican que vienen a ser un poco más claro el Eliyahu que nosotros conocemos del Abdalá, el Eliyahu que nosotros conocemos del Brit Milá, el Eliyahu que nosotros, ¿no es cierto?, también conocemos, está el Kised Eliyahu y también el Eliyahu que figura en muchas de las fuentes. Y ellos traen acá varias cosas que recorté, algunas cosas, esto no, un segundo, no, recorté algunas cosas para que veamos. Un segundo, esto no hace falta. Primero nos muestra que en Hazal no todos, no siempre en Hazal todo es el Eliyahu, el super Eliyahu Anabí que viene antes del Mashiach, que lo esperamos, y que se revela, ¿no es cierto?, que hay gente que no sabía cosas. También hay crítica en Hazal a Eliyahu. Por ejemplo, acá en Tana de Eliyahu Zuta dice, había hambre, ¿no es cierto?, que ¿se acuerdan que Eliyahu había tomado la llave de las lluvias? Lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que así había empezado el camino de Eliyahu, que había tomado la llave de las lluvias y se fue? Entonces, como Eliyahu tomó el camino, tomó eso, dice, allá Rabba Olam, había hambre en el mundo. A llamarlo a Kadosh Baruj Hu Eliyahu, porque Hashem le dice, Lech era Eleja Betnamatar. O sea, Eliyahu no por su propia iniciativa no quiso que haya lluvia, sino que Hashem le dijo que se presente a Ahab y que haya lluvia. Velod, el amada Kashuhu Betejafol Eliyahu. Como que Hashem lo empujaba a Eliyahu a que vaya a hacer eso. Le makom shibakshu abotem shel Israel rahamim al beneem. ¿Sí? Que lo empujaba como para que vayan a pedir Rahamim, piedad por sus hijos. Acá hay como un poco de crítica, ¿tá?, a Eliyahu. Ahora, dice que en cierto momento, trae acá el comentarista Malvin, que cuando Eliyahu, ¿se acuerdan de que se fue, se tuvo que escapar después que mató a los Nevim? Acá el Malvin, que el comentarista Malvin, dice como que Eliyahu perdió sus esperanzas de su función, de su objetivo. Dice el Malvin, yo no puedo ser un naví, un maestro o alguien que demuestre y quiere corregir este pueblo. Porque fui celoso de lo malo de sus acciones. Porque maté a los profetas del Baal, ¿se acuerdan que había matado a los profetas del Baal? Van a pedir mi alma. La gem lo ujal la shlichuti. O sea, no, en hibrit de hoy en día, anisaruf, ya estoy quemado. ¿Vieron cuando alguien dice, anda a hacer esto, anda a presentarte a esta gente? No, estoy quemado, ya no puedo por lo que hice anteriormente. Y así es como lo que está diciendo Eliyahu. ¿Y se acuerdan que a Eliyahu le preguntaban, Male Japó Eliyahu, cuando estaba ahí en el monte Joreb, ¿qué estás haciendo acá, Eliyahu?
Entonces, Matzipa Hashem mi Eliyahu she'ani bepam shnia. ¿Se acuerda que le preguntó una vez y dijo, no, Kineti, por eso me escapé, y después la segunda vez contesta exactamente lo mismo? Entonces, el comentarista Rabbi Levi Ben Gershon, más conocido como Ralbag, ¿está bien? Eh, dice lo siguiente. רלב"ג הבין שהשם ציפה שבמקום להתייאש היה לאליהו לבקש רחמים. La segunda, cuando te preguntan lo mismo, tal vez te están abriendo para que dialogues, ¿no es cierto? Entonces, para que pida acá piedad, entonces esperaba como que Eliau pida, ולא שיתפלל להשחיתם על רוע מעלליהם, כי היה רצון השם להאריך להם אפו כדי שישובו אליו. O sea, no esperaba que Eliau solo hable cosas malas y como haga como tefilá, que bueno, hay que darle lo que se merecen, y como que se esperaba que piden rajamim. Así dice acá el Ralbag. Y acá dice lo siguiente. לסיכום, יש שתי גישות שונות ומנוגדות לנימוק התנהגותו הקנאית. Hay dos explicaciones o dos interpretaciones de por qué Eliau actuaba como canai, ¿está bien? Como una persona muy celosa de Hashem. Los que lo ven con buen ojo, que dice Panahiubi, es Anabí poel mitoch dachaf pnimi amok leilachem beat kavod Hashem. O sea, el Naví está por algo que le viene de adentro, ¿no es cierto?, de pelear por el honor de Hashem. לעומתם יש הרואים בקנאות חוסר רגישות לסבלם של בני ישראל, pero hay quienes veían que falta de tacto de Eliau con respecto a el sufrimiento del pueblo de Israel. Entonces, por eso Hashem actuó, que quiso que Eliau vuelva al pueblo. ¿Está bien? Ahora, dice, por otro lado, que Eliau, la mayoría de su vida estaba, ¿no es cierto?, mitboded, estaba solo. Veosek beshlemut atzmo leashlim et nafsho. O sea, que trataba de completar a sí mismo. Vieron como que hoy en día los Breslev, una de las cosas que ellos tienen hablan de Itbodedut. ¿No es cierto? Ellos hablan mucho de Itbodedut, de que uno esté solo, de que piense, de que esto, o sea, de que una manera es de que uno fije cómo uno puede mejorarse. Y dice, mucho tiempo tuvo Eliau para eso, y solamente cuando había necesidad, ahí se lo enviaba al pueblo. ¿Entiende? Como que la mayoría del solo está ahí solo, pues se necesita al pueblo para corregir. Ahora, después de que Eliau vio que todo lo que hizo no funcionó, entonces, si yo no lo logro mejorar al pueblo, entonces me dedico a mí mismo. ¿No es cierto? A uno que le gusta hacer, lo que uno tiene éxito, lo que uno fracasa. Y uno tiene dos misiones. Uno sabe, en esto soy bueno y en esto no. Entonces uno elige por naturaleza lo que uno es bueno. ¿Para qué voy a hacer algo que yo sé que es fracaso? Yo no canto bien. Entonces, si tengo que ir a un lugar a cantar, o tengo que ir a otro lugar que solo tengo que hablar, voy a ir al lugar donde tengo que hablar, que puedo hablar en público, pero si canto en público la gente se va corriendo. ¿Entiende lo que le pasa a Liao? Liao cuando hablaba en público nada le funcionaba, o se le iba la mano, se puede decir. ¿Está bien? Entonces, dice, bueno, me dedico a Leashlim et Atzmi. Así interpreta Malvin. ¿Está bien? El comentarista Malvin. Ahora, este artículo llega a Malají, lo que estudiamos antes, ¿está bien? Y un segundo, quiero ver acá. Dice así, Anabí Malají, Ajotem et Kufata Nebuá, quien sella el periodo de la Nebuá, de la profecía, Shalach Meser Betikva Ledore Dorot, Ledoró Beledore Dorot. O sea, él trajo un mensaje de esperanza para su generación y para generación de generaciones. העם שיצא לגלות על ידי מלך בבל יחזור ויתאחד בדווקא אליהו ויבוא ויתחיל את מהלך הגאולה הגדול והסופי. O sea, en la época que parte del pueblo de Israel estaba perdido y no estaban,
va a venir Eliau y va a empezar va a empezar lo que es la redención final. Ahora, muchas veces en historias de Hazal hay Gilui Eliau, que Eliau está ahí, por ejemplo, de que estaba acá ahí toda una historia en la cual estaba Rabbi Yossi en una jurba de Jerusalén, y Eliau cuida ahí ese lugar. O después, cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai, que también era canay de los romanos, era muy celoso de los romanos y era muy fuerte, Rabbi Shimon bar Yochai, ¿sí? Que era muy fuerte y muy canay, que se tenía que esconder. Eliau se fue a esconder a una cueva, ¿se acuerdan? Rabbi Shimon bar Yochai se fue a esconder en una cueva. ¿Y cómo salió Rabbi Shimon de la cueva? Que vino Eliyahu Anabí a avisar que podía salir. ¿Está bien? Entonces, lo que acá quiere decir que en la literatura de Hazal, Eliyahu, en las historias, si tuviéramos tiempo podríamos estudiar las historias, ¿no es cierto?, y verlas profundamente. Pero acá nos dice que Eliyahu está que Adam Amsamel etatov betajeset betarrahamim. O sea, Hazal continúa en el camino que empezó en Malachi. ¿Está bien? ¿No es cierto? Los que estaban como, si Malachi dice que hay que volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, quiere decir que ahí había un alejamiento. ¿Entiendes? Yo no digo que se tienen que acercar las personas que están juntas. Entonces Eliyahu viene ahí y Eliyahu viene antes del gran día. Entonces estas historias que traen el Eliyahu conectado a historias de Gesed o que Rabbi Shimon puede salir de la cueva y después que Rabbi Shimon cambia su actitud. La primera vez que salieron de la cueva, vieron gente trabajando, y dice donde miraban Rabbi Shimon y su hijo Rabbi Eliezer, miraban con los ojos y quemaban lo que veían. ¿Vieron como la lupa, con la luz concentrada que quema? Así eran ellos cuando salieron de la cueva. Entonces salió ahí una voz del cielo y les dijo, salieron a destruir mi mundo, vuelvan a a la cueva. Y después cuando viene Eliyahu y anuncia, sí, ¿no es cierto?, que cuando Eliyahu les anuncia que pueden salir, eh, cuando Eliyahu anuncia que pueden salir, ahí Rabbi Shimon cambia, ahí entiende que hay lugar en el mundo tal vez para gente que es distinta, para gente que también trabaja y no solo estudia Torah. Y después ahí la historia termina que finalmente hay como una persona anciana corriendo antes de Shabbat con dos hadasim. Vieron que los hadasim tienen buen aroma, entonces le preguntan, ¿por qué corres antes de Shabbat? Dice, estoy corriendo, esto que estoy trabajando y cortando en el campo, Lichbot Shabbat. Sí, o sea que los Hadasim eran Lichbot Shabbat. Entonces, como que está enseñando que también cuando uno trabaja puede servir el mundo de Hashem, que es la lección que había aprendido Rabbi Shimon. ¿Está bien? Y que es un poco acá que Eliyahu lo lleva a eso. Entonces acá trae acá esa respuesta. Eh, esto lo habíamos visto, un segundo. Fíjense, ahí en Masejet Eduyot dice, Amar Rabbi Yoshua, Mekubel ani mi Rabban Yohanan ben Zakkai, se llama mi Rabó, mi Rabó, mi Rabó. Rabbi Yohanan ben Zakkai, el rab que sale de la ciudad de acá de Jerusalén, que se está destruyendo el segundo templo y se va a Yavne. ¿Está bien? Y que es el que hace que haya continuidad de la Torah al P, o sea que él dice que escuchó, que escuchó, que escuchó, que escuchó. Alajá le Moshe me Sinai, Shem Eliyahu va, le tamé, le taer, le rajek, le karev. Dice que Eliyahu no viene para hacer algo que está oro tamé, o no decir que alguien sí es Yehudí, no es Yehudí, si es Cohen, no es Cohen, que acá dice Mime Yuhasu Milo. Jajamim Umbrim, lo relejek, velore karebela, ¿qué viene Eliyahu a hacer? La Sot Shalom Baolam. Masoret de la Gemara, que Eliyahu viene a hacer paz en el mundo. Sheneemar, lo que conocemos del Pasuk, sin enojish leachrajem et Eliyahu Naví, beshiv levavot al banim, belev banim al avutam.
O sea, de eso que dice Malají, Jajamim aprendieron que Eliyahu viene para hacer paz en el mundo. Hay un libro que se llama Birkat Eliyahu, que ahí dice el Mejaber, según los Ifa, Mejaber Kama Reshumot Besheilot Shubot Shel Maharam Hagiz Beafrikesh Leagem al Kama y Minagem Poliga. Trae todo tipo de respuestas alágicas y también viene a comentar sobre una costumbre que había ahí en Polin, en Polonia y en la zona de Alemania y Francia. ¿Está bien? Y dice así. באף על הכנת הכוס לאליהו סרחו לטוב, יש לו שורש במטה לענף עץ אבות למעלה. ¿De dónde viene la copa, no es cierto? La copa de Eliau. Dice, esto tiene una raíz arriba y, ¿no es cierto que Eliau viene al Brit Milá? Está el Kisé también de Eliau en el Brit Milá. Todo esto que viene, viene Eliau al Leaid al Israel Shemikayamim Mitzvah Zot. O sea, viene Eliyahu a decir que están cumpliendo esta mitzvah. Y también, ¿no es cierto? Eliyahu también está en el Seder de Pesach. Está el Kos de Eliyahu. Entonces dice, Kos be Pesach, Kach be Pesach, Shenemar, Bo bekol arel lo yuchal bo, todo el incircunciso no puede comer el corbán de Pesach. Minagan shel Israel leachin lo kos, de Meimanuta umita beshulchan orej, ודאי להגיד שבחן של ישראל יפקיד לפני הקדוש ברוך הוא שקיימו מה שקיבלו במצוות הפסח התלויה במילה. No se podía hacer el Corban Pesach la persona que no tenía el Brit Milá. Entonces, cuando hacemos el Seder Pesach, como que viene Eliyahu a decir, estas personas están cumpliendo tu pacto. El pacto, por ejemplo, de Pesach, pero si no estuvieran circuncidados, no podrían hacer el Pesach. ¿Y cómo se llama el Brit Milá? Brit. ¿Qué había dicho Eliyahu? Abandonaron tu Brit. Entonces Eliyahu viene a estar presente para dar testimonio. El pueblo de Israel cumplen el Brit. ¿Está bien? Que el Brit Milá es un pacto con Hashem, porque él había dicho que abandonaron el pacto. Sería un error decir la palabra circuncisión, porque circuncisión puede ser un acto médico, ¿no es cierto?, de lo que sucede en el Brit Milá. Pero el Brit Milá viene a ejemplificar que hay un pacto del pueblo de Israel con Hashem. ¿Entienden? Entonces, si el Brit Milá habla de un pacto, y Eliyahu dijo que habían abandonado el pacto, por eso Eliyahu tiene que estar para dar testimonio que el pueblo de Israel sí están siendo parte del pacto. Y por eso está el Kisé de Eliyahu en el Brit Milá. Y sin el Brit Milá no se puede hacer Pesaj. ¿Entienden? Entonces, por eso Eliyahu también tiene que estar donde al final del Seder Pesach, dando también, como hay testimonio, que esta gente que también entraron al Brit Milá también están en Pesach. Así lo explica. Aunque hay que saber que más que todo es una costumbre, al parecer, si entendí bien, es más que todo una costumbre ashkenazí, llamar al quinto vaso la copa de Eliyahu. Sí está en la halajá que hay que dejar una quinta copa. ¿Está bien? Eso no hay duda, todos lo acostumbran. Y hay también un mahloket, si había que tomar 4 copas o 5 copas, porque la quinta copa habla de, ¿vieron? Hay 4 leshonot de Geulá, 4, ¿no es cierto? Melakahti, Bitzalti, y todo eso, lo que se dice, o sea que los tomé y los llevé y los salvé y todo eso. Pero después hay una que dice Bebet y Otamlar, y eso como que no es parte de las 4 leshonot. Y traerlos a la tierra sería como la redención, y la redención que tiene que venir también Eliyahu. Un segundo más. Todo esto es lo que les dije, vean lo que les dije acá de Bebeti. Sharé Eliyahu Anabí, Mevasera Geulah Chroná, Bekibutz Nitje Israel, ¿no es cierto? Si la quinta copa sería por los traeré a la tierra, es porque Eliyahu está representado en eso, porque Eliyahu tiene que levaser la Geulah, tiene que anunciar la redención
antes del gran día, y cuando se reúne el pueblo de Israel. Acuérdense que también la Haftará la Haftará, en la cual se lee el libro de Malají, nosotros la leemos el Shabbat anterior a Pesach. Y hay quienes explican que el Shabbat anterior a Pesach se llama Shabbat Agadol. Se llama Shabbat Agadol, y hay quienes que se llama Shabbat Agadol porque se lee esta acción de que se va a hacer. Ahora, también Eliyahu también está en la Abdalá, se lo recuerda, que también, ¿no es cierto?, en Shabbat se espera como que venga a anunciar la redención. Cuando termina Shabbat se espera que Eliyahu venga a anunciar la redención. Escribe acá, un segundo. Acá escribe Radak y el Zohar dice algo parecido. Un segundo. Como que Hashem le dice de alguna manera a Eliyahu, Hayeh Hashem Israel osim brit milá che atem roim beneja. O sea, el pueblo de Israel no van a hacer brit milá hasta que no lo veas con tus propios ojos. Mikam itkinu lasot kisea kavod le Eliyahu shenikra malach habrit. En el capítulo 3 de Melachí empieza que Hashem va a enviar Malach Abrit. Hay quienes dicen, el Malach Abrit, ¿quién es? Eliyahu también. Entonces también lo conectan con eso. Sheneemar, Malach Abrit, Sheratem Hafetzim, Ine va Amar Hashem Tzebaot. Entonces acá termina y dice, Radak Evim, Shetlut Eliyahu, תלונות אליהו על עם ישראל איננה רק על הסיבת ברית השם בכלל, אלא בעיקר על ביטול מצוות ברית מילה. Ragadak dice que Eliyahu se quejaba no solo que se olvidaron de Hashem, sino que se olvidaron del Brit Milá. Así lo interpreta, lo trae el Radak, o lo estudió de otras fuentes, está bien. Radak es uno de los grandes comentaristas del Tanaj. Entonces dice que de Letaken Dvarab al Bitul Mitzvat Brit Milá, Eliyahu Hayab Leagi Alejol Brit Milá, que de Leahí Sheam Behemet Mekayem et Mitzvah. Cuando antes les expliqué esto, yo pensé que verdaderamente es como, tal vez es como, se podría ver como un castigo a Eliyahu, ¿no es cierto? Pero acá lo trae en forma explícita. Dice, sí, es el tikkun de Eliyahu para ver qué se hace. Velahem Eliyahu Mejune Malach Abrit. ¿Está bien? Bueno, con esto más o menos podemos ya terminar gran parte de las cosas que vimos de Eliyahu y tratamos de ver un poco, ¿no es cierto? El Eliyahu, terminamos de ver después le decís, está tu apellido ahí. Todo. ¿Qué? Después, entonces, lo que vimos ahí de Eliyahu, que es, vimos que Eliyahu, por lo menos vimos todo lo que estudiamos en el Tanaj sobre él, pero vimos cómo termina la vida de Eliyahu de acuerdo al Sefer Melahim, pero vimos también cómo se espera el regreso de Eliyahu, y ahí podemos entender un poco mejor, ¿no es cierto?, cómo llegamos del Eliyahu de la Mikra, del Eliyahu del Tanaj, al Eliyahu que nosotros, ¿no es cierto?, conocemos de un montón de cosas de la tradición judía. Puede ser que se pueda extender mucho más, pero bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar en el ciclo de Eliyahu. Besrat Hashem vamos a continuar estudiando, pero recién después de Purim.